Hola, hola gente, buenas noches, bienvenidos. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba. Hola, 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 bienvenidos, buenas noches. Vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del Hola gozo Viviana, buenas del que noches. yo quería, pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo el que yo quería. Gozo, 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 gozo yo Hola quería, gente, bienvenidas, bienvenidas. pero lo buscaba Hola donde no Brenda. lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, Hola, 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 hola. Patri, buenas noches. pero no suelda de la vida y me el que yo Vito, quería, bienvenido. pero vino Tefi, Cristo, el dador de Sandra, la vida, Ana. y me dio del gozo del que yo Buenas noches, quería. buenas noches. ¿Quieres sentir el gozo Hola, hola, del hola. Espíritu Santo? Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, amémonos, Hola, amémonos de Silvia. corazón, No, amémonos, comparto el mat. amémonos de corazón. No hay problema. Romanos Ahí vamos. y Romanos 1:16. Y el Evangelio me redimió, y el Evangelio me redimió. Chelita, Cristina. Buenas noches, buenas noches. Y con viento y marea, y el gozo del mundo, Hola, 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 hola. Buenas noches, bienvenidos. Sonia, Silvia. Buenas noches, bienvenidos. Belkis, Sandra. Pedro, buenas noches. renueva, Señor, renueva, Beatriz, ahí este se me escapó. Karina. Hola. Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón. Renueva, Señor, renueva, Señor. Hola Leo, buenas noches. Renueva mi corazón. Renueva, Señor, Graciela, renueva mi corazón. bienvenido, buenas noches. Toma mi vida y llena. Espero que hayan tenido un hermoso día. La verdad es que el clima nos ha acompañado más que bien en este día, así que hay que disfrutarlo. Con Espíritu Santo de poder. Adelaida, Manuel, Natalia, Sandra. Renueva mi corazón. Renueva, Señor, renueva, Señor. Familia Máximo, bienvenidos, bienvenidos. Renueva, Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón. Renueva, Bueno, pasamos un mate virtual, Belkis. Señor, renueva mi corazón. Hola Caro, buenas noches. Con tu espíritu. Hola, hola, hola. Buenas noches a los que se van sumando. También en el Instagram. Bienvenido. Buenas noches. Santo de poder. Gracias, Brenda. Gracias a todos al Javi. Hola, Renovación Argentina, bienvenidos. Buenas noches. Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. Hola, Sandra. Algunos se me escapan, che. Pasa rápido. Buenas noches. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. No, abrazos no podemos todavía. El Espíritu Por ahora solo nos damos el puño, ¿no? dentro de mi corazón. Teresa, bienvenidos. Baja y llena mi corazón. Baja,
Patri, Chelita. Buenas noches, buenas noches. Hola Teresa. Buenas noches. Hola Lina. ¿Cómo andás? Raquel, buenas noches. Vicky, buenas noches. Noel, si no alcanzo a ver mal, se me escapó alguno por ahí. Miguel Almirante Brown, bienvenidos, bienvenidos. Natalia, buenas noches, buenas noches. Nuestra Señora de la Merced Santa Fe, hola, en el mismo que estamos. Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida. Deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Hola Alba, buenas noches. Celia, Sandra. Santiago, ¿cómo andás? Espero que muy bien. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma. Javier, buenas noches, buenas noches. Ya termina, faltan un par de minutitos y arrancamos. Hola Liliana, buenas noches. Sobre las aguas está aquí, está aquí. Hola Mariana, Mechi, Claudia, Ricardo, Susana. Cayendo sobre mí, que quema, 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 que quema. Sí, así es Viviana, hermoso encontrarnos en comunidad. Cayendo sobre mí como un rayo, cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Sandra, buenas noches. Que quema, que quema, que quema. Mechi, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, un nuevo ciclo de encuentros también así por virtuales. Seguimos en la virtualidad, pero bueno, el Señor nos ha regalado también la tecnología para encontrarnos. Así que distinto a lo que uno quisiera hacer, distinto a como uno quisiera compartir la vida, pero es lo que hoy podemos hacer y por eso tenemos que disfrutarlo y aprovecharlo. Así que un nuevo ciclo de encuentros virtuales, esta vez queremos hablar de santidad. Un tema que muchas veces lo nombramos, lo decimos, pero nos cuesta mucho entender realmente qué es la santidad, ¿no? Porque lamentablemente a veces traemos como un mal preconcepto de la santidad. Nos quedamos nada más que a veces en una pureza meramente moral, ¿no? Y entonces uno dice es imposible ser santo. Pero bueno, el Papa Francisco sacó hace ya un par de añitos una exhortación apostólica, no una encíclica. A ver, de paso ya un poquito de catequesis y después comenzamos pidiendo el Espíritu. ¿Por qué una exhortación y no una encíclica? Porque las encíclicas apuntan más a aspectos doctrinales, aquellos aspectos dogmáticos, aquellos aspectos teológicos, aquellos aspectos que hacen al núcleo de nuestra fe. En cambio, la exhortación tiende a ser más bien siempre algo más pastoral, algo más cercano a nosotros, algo que apunta más a nuestra vida cotidiana. Por eso la diferencia entre la exhortación y la encíclica. Pero no entremos tanto en tema, vamos a preparar nuestro corazón como siempre.
pidiendo el Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de nosotros, porque sin el Espíritu no solo no hay santidad, sino que tampoco podemos entender lo que el Señor nos tiene preparado para hoy. Así que abramos nuestro corazón, pidamos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de tu presencia amorosa. Ven. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndidos, Ven. luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce Ven, Espíritu Divino, a llenar nuestros corazones. descanso Derrámate, Espíritu de santidad, en nuestras vidas. Cúbrenos con tu gracia, con tu amor, con tu paz. Danos tu santa unción. Ven a hacernos experimentar tu presencia. Ven a traer la alegría y el gozo. Ven a consolar también nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, a darnos todo aquello que necesitamos para ser felices en esta vida. Ven Espíritu Divino en esta noche sobre cada uno de nosotros. Derrámate abundantemente sobre nosotros, sobre nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven e ilumina nuestra inteligencia. Ven Espíritu Santo, fortalece nuestra voluntad. Ven Espíritu Divino, ven fuerza de lo alto. Ven Dios, derramarte en nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven. Ven Espíritu Santo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Tu paz y tu gracia, Ven Espíritu Santo. dale esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y nos confiamos, como lo hacemos siempre, a la poderosísima intercesión de nuestra Madre la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Santa Mary, ruega por nosotros. Qué providencial, mis hermanos. Comenzamos estos encuentros el día de San Felipe Neri, el santo de la risa, el santo de la alegría, el santo feliz. Bueno, todos los santos son felices. Eso es algo que es fundamental tenerlo en claro. La santidad es justamente lo que lleva a la felicidad. Así que en eso lo vamos a ir viendo mientras caminamos con este documento del Papa Francisco, pero lo más importante para nosotros es que comencemos siempre con corazón abierto. A ver, ¿qué quiere decirnos Dios? Ayer salí a caminar un ratito y
iba escuchando un podcast, ¿no? Esos audios preparados con un tema, y justamente era un sacerdote el que lo hacía. Y él hablaba de la moral cristiana, que hemos insistido en la moral cristiana, que a veces pareciera que ser cristiano es solamente ser una persona ética, una persona que se porta bien, ¿no? Y entonces él mostraba, lógicamente, que cuando uno plantea eso, o lo plantea de esa manera, uno entonces se encuentra con un montón de gente y con un montón de cristianos muy malos. Entonces, algo no está bien, ¿no? La moral sin Cristo, la moral sin Jesús, la moral sin el encuentro con el Señor no tiene sentido. No es más, es una cosa realmente hasta asfixiante, podríamos decir. Entonces, aquí también con el tema de la santidad, como les decía, apenas comenzamos, tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos cuando hablamos de santidad, ¿no? Porque, insisto, a veces lo pensamos nada más que como una cuestión meramente moral. Ser santo es no pecar. La verdad es que planteado así, estamos, como suelo decir, estamos al horno, porque todos pecamos. Ya lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces no hay santidad posible si lo vamos a plantear desde ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como esto es un problema, los cristianos hemos perdido esto de el sentido o la búsqueda de la santidad. Hablamos mucho, insisto, de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero no hablamos de santidad. Es que el Papa Francisco sacó esta exhortación, ¿no? Esta invitación, estas pautas concretas, estas pautas simples, sencillas, este documento que es un documentito de una lectura facilísima. Pocos documentos de los santos padres, ¿no? De los papas, realmente son tan fáciles de leer como este. Está hecho en un lenguaje muy actual, muy cercano a nosotros. Lo podemos leer tranquilamente, no habría problema, no tendríamos que tener dificultades para hacerlo, porque en verdad no dice nada que no sepamos. Pero lo va a poner de tal manera que nos va a justamente a incentivar, a animar, a proponer que nos decidamos por el camino de santidad. Y aquí ya el primer dato, la santidad también depende de una decisión nuestra, de una decisión personal nuestra, de un camino que nosotros queremos ir haciendo. El Papa va a tomar un momentito y lo va a dividir en 5 capítulos, una breve introducción y 5 capítulos. 5 capítulos que nos van a ayudar como a organizar la cabeza, como de alguna manera a que podamos estructurarlo un poco mejor. Por eso me quedó lejos el libro, me tengo que estirar para buscarlo, donde está, hay un esquema muy simple. Quiero comentártelo rapidito para después ya entrar directamente en el documento. ¿Cuáles son los temas? A ver, el Papa va a comenzar diciéndonos: Dios quiere que seamos santos. Ese es el primer punto que tenemos que tener en claro. Dios quiere que seamos santos. Sean santos como yo mismo soy santo. Es la propuesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que no es algo nuevo de Dios. No es que, ahora se le ocurrió que aparte tenemos que ser santos. No. Es algo que Dios siempre ha tenido claro. Sean santos como yo soy santo. Esta es la invitación que Dios nos hace. Ahora, ¿cómo va a tratar el Papa este tema del llamado a la santidad? Bueno, va a tomar primero el llamado mismo. Lo que va a buscar, y ya lo vamos a charlar porque es un poco el tema de hoy, es ver de qué manera
¿Cómo nos llama? ¿A qué nos llama? ¿Cuál es la santidad que Dios quiere para nosotros? Después hay un segundo capítulo importantísimo. Dios mediante lo trataremos la semana que viene. Pero este segundo capítulo son los dos enemigos de la santidad. Padre, ¿hay enemigos? Sí. Dos enemigos, dos tentaciones, dos problemas, dos miradas equivocadas sobre la santidad, que son importantísimos que aprendamos a distinguirlos, que aprendamos a darnos cuenta, porque a veces son muy sutiles, son muy tan sutiles que podemos estar metidos ahí casi sin darnos cuenta. Entonces nos advierte, cuidado, Dios lo llama a la santidad, pero cuidado con estos dos caminos que son santidades entre comillas, santidades equivocadas. Después, un tercer capítulo que se llama A la luz del Maestro, donde el Papa va a intentar mostrarnos cuál es el estilo de santidad al que tenemos que apuntar. Y lógicamente va a ser a la manera de Jesús, ¿no? Eso que me han escuchado decir varias veces, en varias oportunidades, de, bueno, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿No? Un poco esa sería la clave. Pero lo vamos a ver, ese capítulo, desde la perspectiva de las bienaventuranzas. Mirando las bienaventuranzas, mirando cómo Jesús vivía las bienaventuranzas, aprender nosotros a vivir las bienaventuranzas en nuestra vida de cada día, ¿no? Esa es un poco la propuesta del capítulo 3. Capítulo 4. Algunas notas de la santidad actual, ¿no? En el mundo actual. A ver, algunas características, algunas, ¿cómo decirlo? A ver, algunos elementos que nos ayudan a distinguir la santidad en el mundo actual. Es decir, si estos elementos, estas notas, estas características están en nuestra vida, entonces posiblemente o seguramente estaremos en el camino de santidad. Digo, por ejemplo, la paciencia, la mansedumbre, la alegría, el sentido del humor, la audacia, el fervor, ¿no? La oración. ¿Se entiende? Si yo tengo estos elementos, entonces estoy encaminado, estoy en un camino de santidad. Si me faltan, significa que me estoy apartando, significa que me estoy alejando. Por último, el quinto capítulo de esta exhortación, ¿no? 3, llamémosle, elementos, pero aquí ya no como características manifiestas, como características que se ven, ¿no? Que se muestran hacia afuera, sino 3 características hacia adentro, ¿no? Cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La santidad implica sí o sí combate, es una lucha, ¿no? Como le dirá San Pablo, la lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra los espíritus de mal, ¿no? Y el Papa nos va a hablar en ese capítulo del diablo directamente, como aquel que atenta contra nuestra santidad. Nos va a hablar el Papa también sobre el tema de la vigilancia, el estar atentos. A veces no nos damos cuenta, pero en medio de las rutinas, en medio de la cotidianeidad, nos podemos olvidar de este camino de santidad que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, ahí es a donde el Señor nos advierte, ¿no? El Papa nos dice, cuidado, hay que estar vigilantes. Y el tercer aspecto, tal vez es decir, el más importante de estos 3 elementos internos, es el discernimiento. Aprender a discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios.
A lo mejor en las cosas más grandes, en las cosas más importantes, nos puede resultar relativamente fácil o sencillo descubrir esto. Pero en lo cotidiano, las cosas de cada día, insisto, es tan sutil a veces la tentación que no nos damos cuenta, ¿no? A veces bueno, pero no hay que ser tan fanático. Y es verdad, no hay que ser fanáticos, no hay que ser fundamentalistas. Ahora, cuidado que la diferencia entre el fanático, el fundamentalista y el que cayó en la sedia, digamos, en ese no prestarle atención o no darle importancia a las cosas, es una línea muy finita, ¿no? Entonces aprender a discernir. El Papa nos va a hablar del discernimiento. Bueno, 5 capítulos. A ver, creo que con lo que he dicho uno va dando cuenta por dónde va el Papa. El Papa lo va a decir en los primeros números. Él no quiere venir a traer citas importantes. Él no quiere venir, como nos dirá en la introducción, ¿no? No es traer definiciones, distinciones o análisis que podrían hacerse sobre los medios de santificación. El Papa busca otra cosa. El Papa busca que descubramos la santidad primero como el objetivo básico de nuestra vida, ¿no? El objetivo básico. Nuestro caminar de cada día apunta a ser santos, ¿no? Esto es interesantísimo, pero fundamental, fundamental para nosotros. Entonces, como se dan cuenta, y espero ser claro, son elementos, algunos elementos. El Papa, insisto, quiere que volvamos a redescubrir. Ahora ya vamos a comenzar, la idea es que yo vaya leyendo algunas frases y comentándolas, como para que después también, y de paso, después en la página de la parroquia vamos a subir material, ¿no? Para que podamos trabajarlo, tanto personal como si se puede grupalmente, ¿no? Con un poquito tal vez los esquemas, algunas preguntas, algún otro material que nos pueda ayudar en la lectura. Va a estar en la página, insisto, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Santa Fe, como para que podamos ir profundizando. Pero lo más importante es lo que el Papa nos dice. Primero, que Dios nos quiere santos. Ya en el número 1 del documentito, el Papa insiste en esto, ¿no? Él nos quiere santo y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, adecuada. A ver, mis hermanos, yo pensaba, ¿no? Unas veces, y bueno, es lo que se puede, es lo que hay. Digo, a veces yo mismo me descubro diciendo estas cosas, Es lo que podemos, es lo que hay, y está bien, porque es real, es verdad eso, ojo. Ahora, la pregunta es, ¿en verdad no había más para hacer? ¿En verdad no podía dar un pasito más? ¿En verdad no podía ofrecer un minuto más? ¿En verdad no podía dar otro gesto más? ¿En verdad no podía aportar un poquito más? ¿No? Esa es la clave, lo que uno siempre tiene que tener presente. Podría haber hecho un poco más para no caer en esto. Un mediocre que se conforma con lo que hay, con lo poquito, mucho, que no le preocupa ni estar muy bajo ni muy arriba. Digo, ¿no? Todos conocemos, lamentablemente, personas que se conforman con eso, que no tienen aspiración a más cosas, no aspiran a algo más, ¿no? Y bueno, en el caso nuestro, aspirar a la plenitud, aspirar a todo, ¿no? Si Jesús nos ha dicho que para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿por qué aspirar entonces a quedarnos a mitad de camino? ¿Por qué aspirar solamente a no hacer el mal? Por ejemplo, no, bueno, pero yo no hago mal a nadie. Bueno, pero ¿y todo el bien que podrías hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás trabajando en eso? ¿Estás preocupándote por eso? El Papa insiste en esto. Dios no quiere para nosotros una vida mediocre, licuada o aguada, ¿no? Una vida a mitad de camino. Quiere una vida de plenitud. Por eso dice el Papa en el número 2, dice, mi humilde objetivo
es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. En el número 2 del documentito, ¿no? Hacer resonar el llamado a la santidad en el mundo actual, procurando encarnarlo en el contexto actual. Uno de los peligros, mis hermanos, uno de los peligros de los cristianos de todas las épocas, es una espiritualidad desencarnada, una espiritualidad que se ha volado al cielo, para no hacerse cargo de este mundo. Es un riesgo, es un peligro. El Papa dice, es en este contexto, en este contexto actual, encarnarlo. Sí. ¿Cómo ser santos en medio de esta pandemia? Esa sería la pregunta hoy. ¿Cómo tener una vida plena en medio de estas restricciones? ¿Cómo llevar adelante una vida de plenitud en medio de todas estas dificultades sociales, políticas, económicas en las que vivimos? Esa es la clave. No una santidad. Ay, yo estoy con Dios y vivo con Dios. Pero ¿y tu mundo? ¿Y este mundo? ¿Qué estamos haciendo con él? Entonces, un poco ahí el planteo es ese. El planteo del Papa es este. Encarnado en el contexto. Con riesgos, lógicamente, desafíos, oportunidades. Comienza entonces después vamos a hacer una pausa. A las 2:30, hablé demasiado. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical, como hacemos siempre, el cortecito a través de un tema musical. La santidad también es para vos. Temas que fui encontrando. A ver, les cuento. A veces cuando busco los temas musicales tengo que tener mucho cuidado. Porque en general los temas evangélicos, los temas cristianos evangélicos, son temas que tienen el famoso copyright. Y entonces los podemos escuchar nosotros, pero si después queda el video subido a la página de Facebook o en el Instagram, lo que sucede es que o lo bloquean o lo silencian. Así que tengo que estar constantemente buscando temas que nos puedan ayudar y que queden para que el que pueda escucharlo después pueda hacerlo. Escuchamos, se llama La santidad también es para vos. Empieza un poquito después de esto. Esto es una introducción que tiene, ahora sí. Tomo 2 matecitos seguidos. Bueno, espero que se vaya entendiendo, que vayamos entendiendo por dónde va la cosa, para poder, insisto, poder alegrarnos y decidirnos por la santidad. De juntos andar, aceptando el compromiso de abrazar la santidad. Gracias. Como Gracias. de un Dios. Gracias. La santidad es para todos, muchos la han vivido. Hay tantos santos invisibles a tu alrededor para que mi alegría en ustedes sean santos como yo. Es fácil, es posible cuando todo se realiza con amor para que mi alegría esté en ustedes. Graciela, gracias. Es fácil, es posible, la santidad también para vos. Tere, Patri, gracias. No tengas miedo ni pereza de mirar la realidad. Son tus gestos, tus palabras las que empiezan a cambiar este mundo y para siempre. La santidad es para todos, estás invitado
Tus dones son un gran regalo para los demás, para que mi alegría esté en ustedes, sean santos como yo. Es fácil, es posible cuando Gracias Claudia, gracias Karina, Ana, Nardusa, para que mi alegría esté en ustedes, sean santos como yo. Es fácil, es posible, la santidad también. Gracias Graciela, gracias Adriana, gracias Marcelo, Si claro, miras a gracias tu Marcelo, gracias. alrededor, la vida te sorprenderá. Muchos santos cotidianos Marcos, viven solo gracias. para dar, entregando lo más simple. La santidad es para todos y vale la pena. Seamos santos invisibles en este caminar, para que mi alegría esté en ustedes, sean santos como fácil es posible cuando todo se realiza con amor, para que mi alegría esté en ustedes, sean santos como yo. Es fácil, es posible, la santidad también para vos. Sí, Vicky, Raponi, Hugo, gracias. Sí. Ya les cuento más. A ver, hola Javi, Beatriz. Susi. La santidad también es para vos. Así se llama el tema. Lindo tema que nos recuerda que la santidad se va haciendo en el día a día. Me escribían en el Instagram, me agradecían que lo transmita también por Instagram, porque a los que no tienen Facebook. Bueno, les cuento también, por si tienen alguien que dice, ay, pero yo no tengo. La idea es, no el mismo miércoles, pero sí el día jueves, durante el jueves, poder bajar el videíto desde Facebook y subirlo también a mi canal de YouTube, donde están también las prédicas de cada día, los comentarios al Evangelio, para que todos podamos, ¿no? Todo aquel que quiera pueda disfrutarlos y aprovecharlos. Lo más importante de todo esto no es lo que yo diga. Aquí lo más importante es lo que nos enseña el Papa Francisco. Por eso lo importante de tener el texto, está en PDF, lo pueden buscar, pongan Gaudete et exultate, Gaudete et exultate, así se llama la exhortación, gócense y alégrense, sería el Papa Francisco de las bienaventuranzas, la última de las bienaventuranzas, que dice, bueno, alégrense cuando ustedes sean perseguidos. Bueno, de ahí, Gaudete et exultate, así se llama el documentito. Insisto, lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Ponen Gaudete et exultate, PDF, y a veces cientos de páginas que lo tienen. Lo bajan y lo van leyendo. Si quieren pueden tener, mientras lo vamos comentando nosotros, ningún tipo de problema. Les cuento que, a ver, como para matizar un poco y no escucharme hablar solo de esto, la idea original era poder hacerlo compartido, hacer una introducción de parte mía y después poder hablar con otro, pero como estamos en restricción, dijimos no conviene, porque si estoy con otra van a decir, padre, no está cumpliendo los protocolos, no usa el barbijo, no hay distanciamiento. La verdad es que estos son críticos, duros, difíciles, por eso tenemos que ser cuidadosos unos con otros. Por eso, cuando podamos, la idea es que yo haga una introducción al tema y que después charlemos con otra persona, para que sea también un poquito más dinámico. Así que, bueno, en la medida que podamos lo iremos haciendo. ¿Qué nos dice el Papa? Capítulo primero, título, llamado a la santidad, el llamado a la santidad. Ya ahí empieza mostrándonos algo fundamental. La santidad es una invitación de Dios.
algo que Dios nos invita a vivir. Fíjense que el primer subtítulo, yo les voy a ir marcando como para que después ustedes cuando lean, digan, de esto nos habló el Padre. La idea es para que podamos hacer cada uno de ustedes puede ir haciendo la lectura del documento. Dice, los santos nos alientan y nos acompañan. Y tomando la cita de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, hay una multitud de santos que están junto a nosotros. Una nube tan ingente de testigos. Qué interesante. Porque claro, uno dice, ¿pero santos son todos? ¿Santos hay muchos? Y la verdad es que sí, que hay muchísimos, mis hermanos. Hay una infinidad de santos. Simplemente que algunos los conocemos con nombre y apellido. Conocemos al Padre Pío, conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, conocemos a San Pedro, a San Pablo, a Santiago, ¿no? Pero hay un montón de hombres y mujeres que han sido santos y que no los conocemos. Acá hay que aprender a distinguir, y esto es fundamental, entre los santos de altar, ahora ya lo va a explicar mucho mejor el Papa más que yo, ¿no? Entre los santos de altar y los santos cotidianos. Los santos de altar son aquellos hombres y mujeres a los que la Iglesia nos recuerda, nos muestra, pone a modo de ejemplo para que nosotros podamos entender algo del camino de santidad. Pero es mucho más. Fíjense lo que nos dice el Papa. Dice, tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Entre ellos puede estar nuestra propia madre, otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Mis hermanos, en el número 3 el Papa ya nos bajó a la tierra. Ya nos hizo decir, pero entonces están estos santos que son, no sé si más importantes, más conocidos. Y hay otros, claro que sí. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión. Todos ellos están intercediendo por nosotros, todos ellos nos acompañan, todos ellos se colocan, están al lado nuestro para estar compañía en el camino, ¿no? Entonces, hay santos que pueden estar muy cerca nuestro, hay santos que pueden ser como dice el Papa, propia madre, una abuela, personas cercanas, ¿no? Digo, bueno, hoy falleció una persona muy conocida de la Renovación Carismática de aquí de Santa Fe. Y ya van de este tipo de personas que uno dice, pero seguramente que están en el cielo. Porque no había nada en su vida, más allá de las debilidades y limitaciones que todos tenemos. Pero no había nada en su vida que diga que no iban a ir al cielo. Primero porque lo desearon, lo buscaron y se dejaron guiar por el Espíritu para eso. Como dice el Papa, ¿no? Tal vez no fue una vida siempre perfecta, pero sí, en medio de las imperfecciones, dice, siguieron adelante y agradaron al Señor. Qué interesante empezar a pensar la santidad como esta búsqueda de agradar a Dios, no de comprar a Dios. Como esta búsqueda, ¿no? Como hace un hijo. Cuando los hijos tratamos de agradar a nuestros padres, pero no para comprarlos, no para sacarle cosas, más allá de que también lo hemos hecho, ¿no? De ir, ay papá, mamá, qué lindo, qué bueno que sos, para poder sacarle algo, pero en general no actuamos de esa manera, en general actuamos por amor. Tratamos de agradar al otro, tratamos de que esté feliz, de que esté contento. Y qué mejor regalo, qué mejor gesto de amor para con Dios que buscar esa santidad que Él ha soñado para nosotros. Por eso el Papa nos va a hablar de los santos de la puerta de al lado. Qué interesante. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados,
El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo de Dios. Y después dice, en el número 7, creo que es un punto interesante, no quiero decir importante porque voy a empezar con la muletilla, este es fundamental, son algunos puntos donde uno dice, wow, qué interesante lo que está planteando el Papa. Escuchen lo que dice en el número 7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Debemos hablar por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Dios. Qué interesante, ¿no? El pueblo de Dios paciente, paciente en el doble sentido, de paciente porque no se enoja, pero también paciente el pueblo de Dios que sufre y vive ese sufrimiento, no en la resignación. La palabra resignación a mí nunca me termina de gustar, porque pareciera como, y bueno, no me queda otra. No. Vive el dolor y el sufrimiento, la persecución, con espíritu de entrega, de servicio, espíritu de cruz. Jesús no fue a la cruz diciendo, no me queda otra más que morir por estos que son pecadores. Nunca lo planteó de esa manera. Siempre fue, me entrego, soy yo el que doy mi vida para rescatar a estos, ¿no? Entonces, cuando el Papa nos habla del pueblo de Dios paciente, en este doble sentido, el pueblo que tiene esa paciencia, esa tranquilidad, ese amor manifiesto, esa mansedumbre en el corazón, que no significa pusilanimidad, que no significa mediocridad, ¿no? Esto que hablábamos al inicio, que no significa que no va a luchar por la justicia o no va a trabajar por conseguir un mundo mejor. No, sino que aún en medio de ese trabajo, de esa lucha por buscar la justicia, la paz, transformar este mundo, sabe tener paciencia, sabe esperar los tiempos, ¿no? Y después agrega, los padres que crían con tanto amor a sus hijos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que vos papá, vos mamá, criando a tu hijo, ¿no? Con los dolores de cabeza que muchas veces significa, ahí está tu camino de santidad, ahí te estás haciendo santo, que ese es un signo de tu santidad. Es bellísimo pensarlo, mis hermanos, ¿no? En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, ¿no? Esos que se levantan tal vez a las 4, 5, 6, 7 o hasta las 8 de la mañana. Es más, querés dormir hasta las 11, trabajar después para conseguir el pan de tu casa, es un tiempo, es un signo de esa santidad. Ahí uno se va haciendo santo, ¿no? En los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. El Papa toma esta idea de algo que había escrito ya en Evangelii Gaudium, ¿no? Los religiosos con cara de vinagre, los cristianos dicen con cara de Semana Santa o de Cuaresma eterna, ¿no? Con esa cara triste, amargado, siempre resentido, siempre encontrando lo negativo de la vida. El Papa dice esas religiosas ancianas, ¿no? Que siguen sonriendo, ¿no? En la alegría, en el gozo, en la felicidad. La constancia para seguir adelante en el día a día, ¿no? Qué bárbaro, no sé, a lo mejor es a mí que el Señor me llama, pero digo, es en lo que yo voy haciendo cada día. ¿Se dan cuenta que esto que estamos haciendo, encontrarnos en la virtualidad para conocer un poco más, ya es un signo de nuestra santidad? La misa de cada día para mí significa camino de santidad. La visita a un enfermo significa camino de santidad. El escucharlos, el atenderlos, el confesarlos,
Es en esas cosas de cada día. Ahí es donde vamos haciéndonos santos. Dice el Papa, dice, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, pero aún fuera de la Iglesia católica, en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Nos advierte el Papa, los santos no somos solo los católicos, hay evangélicos santos, hay ortodoxos santos, hay hombres que tal vez, incluso me atrevo a decir, no conocen a Cristo, pero llegan a un nivel de santidad por su vida, ¿no? Recuerdo en el año 2017, la Renovación Carismática Católica cumplió los 50 años, ¿no? Y en esa fecha se hizo una vigilia de oración ecuménica con evangélicos, con ortodoxos, con católicos. Bueno, y hablaban en ese momento, y nunca hay que dejar de olvidarlo porque sigue siendo real, sigue siendo actual, hablábamos de la comunión, ¿no?, en la sangre, la comunión en el martirio. Hoy hay muchos hombres y mujeres católicos, evangélicos, ortodoxos, que son perseguidos, que mueren mártires por defender a Cristo, o por conocer a Cristo, o por profesar la fe cristiana, aunque no sea la católica. Y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros tenemos que tener un corazón grande. No es lo mismo, estamos de acuerdo, pero digo, dos hermanos no son iguales, son distintos, pero son hermanos. No significa que no tengan el mismo padre, y no significa que todo lo que el otro hace, uno hace esté bien y lo que el otro hace esté mal. No, hay cosas que están muy bien, hay cosas que están mal. Digo, nosotros católicos tenemos muchas actitudes, acciones, gestos, ¿no?, que están mal también. Como ellos tienen aspectos tal vez de la fe o de la celebración o de lo que sea, que no están. No vamos a entrar, otro ciclo de charla podría ser el tema del ecumenismo, pero aquí lo más importante es entender que esa santidad del día a día. Entramos en un nuevo punto, ¿no? Número 10, el Papa le pone como título El Señor llama. Dice, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno. Ese llamado que te dirige también a ti, también a vos, a cada uno de nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Termino con este punto porque ya estamos llegando casi a las 9. Dice, tomando una cita del concilio, dice el Papa, cada uno por su camino. Y quiero leerte este punto, son de esos puntos que son claves, que son claves para ir entendiendo el llamado a la santidad. Dice el Papa, lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Me parece de esas frases que tienen muchísimo contenido, que tienen una enseñanza muy, muy importante para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino. Es decir, bueno, ¿cuál es el camino que Dios quiere para mí? Te pongo en un ejemplo personal. Muchas veces, durante mis primeros años de sacerdote, y creo que nos pasa a la mayoría de los curas, siempre estamos como comparándonos, ¿no? Bueno, ¿qué hace este? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? ¿No? En esa comparación, pensando que todos tenemos que hacer más o menos lo mismo, de la misma manera, con las mismas actitudes. Bueno, eso nos lleva a un desgaste terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque cada uno somos únicos e irrepetibles. Y Dios me ha dado a mí un llamado a la santidad que es irrepetible.
Mirar al otro me puede ayudar a encontrar cosas que yo no me había dado cuenta. Pero no puedo estar viviendo toda mi vida pensando en que yo tengo que hacer como el otro. A ver, lo pongo en otro ejemplo. Yo puedo, y de hecho amo al santo cura Brochero, ¿no? El curita Brochero realmente modelo de sacerdote, de pastor, modelo de hombre de Dios. Pero yo no puedo ser el cura Brochero, porque estoy en otro momento histórico, porque tengo otro estilo de formación, porque no soy él, porque no estoy en la situación socioeconómica que él estaba, porque hoy estoy en una parroquia de la ciudad. Entonces, yo lo que tengo que aprender del cura Brochero son, podríamos decir, los criterios que había de fondo. ¿Qué buscaba el cura Brochero en cada uno de sus gestos, de sus palabras, sus actitudes? Bueno, eso sí yo lo puedo aprender, pero no puedo imitar. Imagínense ir a la capilla en burro, como en una mula, como iba el cura Brochero. Todo el mundo me diría, pero padre, usted está loco. Hoy usted tiene una bicicleta, una moto, un auto, ¿no? Bueno, lo mismo para ustedes. Digo, lo pongo en ejemplo sacerdotal, pero digo también para ustedes. Ustedes no pueden ser los padres de Santa Teresita, del Niño Jesús, que son santos, pero sí pueden tener un matrimonio santo. Sí pueden tener una relación santa con el otro. Buscar juntos el camino de Dios, ¿no? Buscar juntos el camino de Dios. Buscar cuáles son los criterios que Dios quiere para que ustedes eduquen a sus hijos, pero no pueden hacerlos como, porque ya no son ese otro, en otro contexto histórico, eclesiástico. Entonces aquí lo más importante, discernir. Y esto, aquello tan personal que Dios colocó en cada uno de nosotros. ¿Qué es eso único, irrepetible que Dios colocó en tu corazón? ¿Qué es aquello que te hace único e irrepetible? Porque ahí está tu comienzo de santidad. Dentro de las formas variadas, dice el Papa, dice, quiero destacar el genio femenino, y nombra una serie de mujeres, rescatando, también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Interesante, el Papa hace esta mención. Nos queda mucho de esto, pero se nos pasa el tiempo, yo hablo demasiado, pero creo que con esto tenemos como para empezar un camino, vuelvo a insistirte, un camino para conocer, pero sobre todo para reflexionar, para preguntarnos, ¿y yo? ¿Y yo estoy viviendo mi vida como camino de santidad? ¿Y yo estoy viviendo mi cotidianeidad, lo de cada día, como predisposición, como gestos, como signos de esa santidad, de ese sueño de Dios para conmigo? Vieron que los papás todos tienen un sueño para con sus hijos. A veces se realiza, a veces no. Conozco, un montón de mamás que han rezado mucho para que sus hijos sean sacerdotes y no han sido sacerdotes, han sido excelentes esposos, excelentes padres. Bueno, pero todos tenemos un sueño, soñamos. Bueno, Dios también sueña con nosotros. Y el sueño de Dios es nuestra santidad. Por eso es lo importante de ir preguntándole también a Dios, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que vos querés para mí? ¿Cuál es tu sueño para mi vida? Te dejo tanto para reflexionar, para que vayas leyendo. Llegamos nada más que al número 12, como para poder empezar. La semana que viene vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Vamos a ver si podemos terminar este capítulo primero. Padre, ¿y cuánto va a durar esto? Miren, en la medida en que ustedes estén y yo esté, vamos a seguir encontrándonos, pero no, la idea es que sean 6 encuentros, 6, 7 encuentros como mucho, ¿no? Que sea un mes y medio, 2 meses, como ya demasiado,
como para ir tocando esto y para ir, insisto, reflexionando. Les vuelvo a recordar que a partir de mañana, o esta noche o mañana, ya va a haber en la página de la renovación, en el Face, la página de la parroquia, en el Face de la parroquia. Después, si la renovación lo quiere subir, ningún problema. Y en YouTube vamos a subir material para que podamos releer, para que podamos reflexionar algunas preguntas, algunos cuestionamientos, el texto como para que vayamos meditando. La idea es que no quede solo en qué lindo lo que habló el Padre, sino que nos animemos a caminar juntos esto. Espero que haya sido claro, que te haya gustado, espero que hayas podido disfrutarlo. Vamos a escuchar para despedirnos un tema a María. Te dejo con la bendición de Dios, que tanto necesitamos escucharlo, que el Señor, la palabra buena de Dios sobre nuestra vida. La bendición, recordemos, es Dios diciendo una palabra buena sobre nosotros, como un padre que le habla al oído al hijo y le dice: te amo, quiero lo mejor para tu vida, quiero que seas feliz, ¿no? Te quiero, te amo, quiero lo mejor. Bueno, esa es la bendición, por eso lo hacemos con el signo de la cruz, que es el signo del poder de Dios, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. El Señor esté contigo. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos entonces, nos vamos con un cantito de María, ¿no? Para que ella nos siga acompañando cada día. A tanto amor se llama. Va a ir contándonos un poco el caminar de María, ¿no? En la vida cotidiana, también acompañando a su hijo. Gracias. Gracias por estar, por compartir. Sí, Adriana, mucho para pensar, para reflexionar. Vamos a ir encontrando, insisto, en algún momento hasta nos vamos a sorprender. Voy a decir, sí, y después nos vamos a dar cuenta también que nos falta mucho todavía. Yo creo que lo más importante que podemos sacar de estos encuentros es decir: pero puedo caminar, ya hice algún paso. Gracias, Vivi, Huguito, Andrés, gracias. Gracias. Belkis, Marcelo, gracias. Gracias, Ana, María Cristina, Brenda, nos vemos, Lilian, Alba, Alejandra, Caro, gracias. Gracias, Francisco. Julieta, Marta, Carolina, Javi, gracias. Gracias allá también. Lore, gracias. Algunos alcanzo a ver. Nicolet, gracias. Claro. Mario Ernesto, Roxana, Ricardo, gracias. Claro. Claudia. Gracias a ustedes. Cuando empezamos hoy, todos los miércoles a las 20, por el Face de la parroquia, retransmitido por el Face de la Renovación Carismática Católica de Argentina. Marcelo, Lea, gracias Patri, gracias. Así, ahí, alcanzo a ver a veces sí, a veces no, me queda un poco más. Indiana, Graciela, gracias.
este grupo no me acuerdo cuál es. El tema se llama Tanto Amor María. Lo pueden encontrar en YouTube. La tristeza y el temor lo tomo en sus brazos cuando ya no respiro. Junto con su alma le traspaso el corazón. Sí, sí, seguro que vamos a compartir mate, todo lo Andrés. consumó. Silencio cuando el silencio cayó. Lucy, No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Diana, Se gracias. sintió morir, pero su fe permaneció. Y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies. Gracias. Gracias. Adiós se lo besó. Todos perdonó, pues antes del amor. Susi, saludos. Chau, Lucy, nos vemos. Gracias, Blanca, desde Puerto Rico. Gracias, gracias por estar, por compartir. Desde Coamo. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles.